Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Muy importante eso. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo estamos, amada iglesia del Señor? Brillando más que todo. Cuando veamos que tu espíritu te complete, entrate en Dios del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Puedo oír y me escuchar. Bellas cosas por mi Dios, ella te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no adorar imágenes. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, estar 7 sábados. El quinto, recibir el retorno. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará reparto del testimonio. El décimo, no codiciará su casa de tesoro, no mucho dará como tal. El presentó el primer ministro Carlos Daniel. Amén. Abba Padre. Adelante, bendecido ministro Carlos Daniel. Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo te estará la iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. El sol se está completo, desde la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar, aquellas cosas por Dios que me gusta hablar. Ahora, Romanos 1:16, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios, para salvarse de todas las criaturas. Muchas gracias. Usted presentará mucho de mi vida. Amén. Abba Padre. Adelante, bendecido ministro Eloy Miguel. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Cuando brillamos el sol, tu espíritu está completo. Será de la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que me determinó. Y voy a hablar de Efesios 6:1. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Muchas gracias con ustedes. Hoy presento al gran ministro Miguel Daniel. Amén, Abba Padre. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Abba Padre. Padre nuestro que estás en nosotros. Santificado es su nombre. Vino a nosotros su reino. Se hace su voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias por el pan de cada día. Gracias por perdonar nuestras ofensas. Gracias por enseñarnos a perdonar y amar a los que nos ofenden. Gracias por no dejarnos caer en tentación y gracias por su ángel que ha enviado para librarnos del mal. Amén. Abba Padre, lo recibo. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tantos bellos momentos. Gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Le damos gracias por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Le damos gracias por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas. Le damos gracias por nuestro Señor en los días de su carne que entregó su vida por nosotros. Le damos gracias por los apóstoles originales,
esos 14 apóstoles que hicieron la voluntad de Dios. Le damos gracias por Noé, por Job y por Daniel, porque su humildad, su integridad y su fe permanezca en nuestros corazones. Le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por todo esto clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. El estudio se llama Lo que Dios hoy nos revela. Lo que Dios hoy nos revela. Muchos ministros no se han dado cuenta de que Dios les revela en los últimos tiempos todos los acontecimientos que Dios había venido estableciendo por hombres en todo el trayecto de la historia de las Escrituras. Dios iba formando todo esto para hoy revelarlo a sus escogidos, a sus santos, a sus hijos amados. ¿Dónde están los hijos amados del Señor? Yo lo recibo. Lo que Dios hoy nos revela. ¿Sabía usted que Cristo, el que Dios resucitó de entre los muertos, se le apareció a un hombre llamado Saulo de Tarso, que era un hombre fariseo y perseguidor de los seguidores de Cristo? Este hombre Saulo de Tarso, fariseo, era un perseguidor de todo aquel que seguía a Cristo. Pero en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 9, dice que se le apareció el Señor cuando éste iba camino a Damasco. Y él vio un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol, lo cual lo rodeó a él y los que con él estaban. A la verdad, él vio la luz, pero los demás oyeron la voz, al igual que él. En ese entonces hubo un hombre llamado Ananías. Se da testimonio de él que era un hombre piadoso, conocedor y hacedor de la ley de Moisés, a quien Cristo resucitó. Y se le apareció y le dijo: ve a la calle que se llama derecha, busca en la casa de uno llamado Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Eso está en el libro histórico de Hechos, capítulo 9, del 11 al 15. Y el Señor le dijo a Ananías, cuando Ananías le dijo: Señor, pero este hombre, Saulo de Tarso, es un perseguidor de la iglesia, un hacedor de males a tus escogidos. Pero el Señor, que ya tenía un propósito con Pablo, aún desde el vientre de su madre, dijo: ve, porque instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y aún de los hijos de Israel. Pablo fue escogido por Dios, no por hombre. Es un apóstol y el único de los apóstoles que fue escogido por el Espíritu Santo, por el Cristo resucitado. Este Pablo es el que hoy es el apóstol de los gentiles. Pero muchos ministros están tomando a Pedro, a Santiago, a Juan y entonces revuelven todo. Agarran tanto la circuncisión como la incircuncisión. Un mensaje que era para aquello y lo traen para esto, y los de esto se lo llevan a aquello, y entonces hacen un arroz con mango. Si hoy empiezan a comprender que es Pablo el apóstol de la gracia, entonces usted empieza a analizar la vida de Pablo y cómo iba de victoria en victoria para alcanzar la gloria de Dios manifestada en carne.
¿Sabía usted que el Señor dijo en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, que el que no haga la voluntad del Padre no entrará en el reino de los cielos? Muy importante, ministro, que usted sepa para que usted pueda entrar en ese reino de los cielos, pero no solamente eso, sino que también todos los demás a los cuales ustedes predican puedan entrar en ese reino de los cielos. En aquel día, dice el Señor, me dirán, por ti hice milagro, por ti eché fuera demonios, y otros, yo he predicado en tu nombre. Y yo les declararé, dice el Señor, no los conozco, hacedores de maldad, porque no hacen la voluntad de mi Padre. Pero ¿quién entonces tiene la voluntad de Dios? Recordemos lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 22, 10 al 15. Le pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Dice Pablo, escribe Lucas. Le pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor dijo, levántate y entra en Damasco. Allí te dirán todo lo que debes hacer. Mis compañeros me llevaron de la mano, dice el amado apóstol Pablo, hasta Damasco, porque la intensa luz me había dejado ciego. Allí vino a verme un hombre llamado Ananías, piadoso según la ley, se decía de él, a quien respetaban los judíos de Damasco. Él se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verle. Ojo aquí, hermanos. Luego me dijo, el Dios de nuestros padres, es de a saber, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, al cual conocemos ahora como Israel, te ha escogido. Ojo aquí, nota, no cualquier Dios, sino el Dios de sus antepasados. Te ha escogido como una intención para que conozcas su voluntad. Recuerden, según el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Tú serás su testigo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. Pablo es el hombre que Dios escogió para mostrarnos su voluntad y podamos entrar en el reino de los cielos. Por eso Juan el Bautista decía, el reino de los cielos está cerca. Y el Señor dijo, en los días de su carne, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de la gracia, dice, yo predico el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos entonces? La predicación. Estar hoy en este lugar oyendo esta gracia es estar en el reino de los cielos. En la Biblia solo hay dos evangelios. Pero muchos dicen, no, hay 4 evangelios. Está escrito evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Eso es un evangelio según ellos. Pero lo cierto es que en Gálatas, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, el amado apóstol Pablo escribe, por voluntad de Dios. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, las buenas noticias para los gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión, las buenas noticias para Israel. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el apostolado de los gentiles. Y podemos ver que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de historia. Sí, cuentan la historia de Cristo de Nazaret. Sus obras, sus palabras, sus hechos. Hablan de la vida de Cristo de Nazaret. Todo el relato de sus milagros, lo que dijo e hizo para dar testimonio de su existencia. También es de saber, por revelación de Dios,
que el evangelio, o sea, las buenas nuevas de Pedro, era que este era el Cristo, el Mesías, del cual habló Moisés diciendo que entre sus hermanos se levantaría un varón que más que a él habrían que oír, y el que no oyera a aquel varón iba a ser desarraigado del pueblo. Pues desde Samuel hasta el último de los profetas hablaron de él. Este es el pacto que Dios hizo con nuestros padres ancestral, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, o sea, que pase del mal al bien. Por eso, queridos hermanos, amados míos, como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, 22 al 26, Moisés daba testimonio de que iba a salir de entre sus hermanos uno que iba a hablar mejor que él, y el que no oyera a aquel varón iba a ser desarraigado del pueblo. Este es Cristo, al cual Dios envió a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Sabía usted que las buenas noticias de Pablo, apóstol de los gentiles, es el evangelio de Dios? O como se debe de saber, las buenas noticias que Dios nos envió. Como está escrito en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Para el evangelio de quién? De Dios. La buena noticia que Pablo, apóstol de los gentiles, trae de parte de la voluntad de Dios es que los gentiles son coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa hecha por Dios a nuestro padre ancestral Abraham, y de la cual habló Moisés y de la cual hoy se cumple entre nosotros, que es la salvación por medio de la gracia. Aquella promesa hecha a nuestro padre ancestral Abraham, por medio de su simiente, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy, tanto los gentiles y judíos creyentes son bendecidos, alcanzando por fe la promesa hecha a nuestro padre ancestral Abraham. Nótese, el padre de la fe, como está escrito en Gálatas capítulo 3, 8 y 9. Y la escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Están aquí los bendecidos? ¿Sabía usted que gracias a la simiente, la cual es Cristo, que dio su vida por nosotros, su Espíritu Santo fue enviado a nuestros corazones y hoy nos permite clamar Abba Padre, como está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Si hay una conexión directa entre Dios y los que aman a Cristo, pues han sido tomados como hijos de Dios, y por eso hoy nosotros clamamos Abba Padre. Papi, Padre, gracias. Esto nos ha traído la esperanza de que no estamos solos y de que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. No necesitamos más intermediarios que Cristo hombre, o sea, nosotros directamente con Dios. No necesitamos otro intermediario. Dios mora en ti por el hilo espiritual que hay entre tú y Dios. Una comunión que existe ahora a través de Cristo, Señor nuestro. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde están los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Y dónde está la morada del Espíritu Santo de Dios? Vosotros sois ella, la iglesia. Esto nos ha traído la esperanza de que no estamos solos y de que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, para que se cumpla el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, pues amando a tu prójimo amas a Dios.
y que sabiendo que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, demostramos amor a Dios amándonos unos a otros. Por todo esto también clamamos, Abba Padre. ¿Sabía usted que Dios nos ha adoptado a los creyentes como hijos suyos? Por lo cual, hoy levantamos las manos caídas y enderezamos nuestros pies para caminar rectamente en agradecimiento al Señor Dios y Padre eterno, como está escrito en Efesios capítulo 1, 3 al 5. Bendito es el Dios y Padre eterno de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en estos lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Para qué? ¿Usted sabe qué significa eso? Para que fuésemos. No éramos santos, no éramos sin mancha, pero gracias a la palabra de Dios que está siendo derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hoy hemos sido lavados, justificados y purificados en la palabra de Dios. Por eso, Dios nos ha bendecido con toda bendición, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso, por gracia, soy salvo. Y no es por un esfuerzo de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Dios nos ha de justificar por medio de su perdón, de su gracia, de su amor, por medio de su entrega. Pero esto es con una dádiva, para que nosotros también lo hagamos por nuestros hermanos. ¿Vamos comprendiendo? Por todo esto hoy hemos de clamar, Abba Padre. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. Estas son revelaciones de Dios para que usted entre en el camino correcto y vivo de Cristo, el cual Cristo nos abrió a través del velo que es su carne. Como está escrito en 2 Corintios 5, 16. Si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. Por eso, por medio del perdón y el amor, seguimos adelante en la piedad, en pensando como Filipenses 4, 8, en todo lo bueno, lo puro y lo honesto, para que el Dios de paz more en nuestros corazones. Por todo esto clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Está sano, está sana de toda enfermedad. Porque si los médicos sanan, Cristo aún más. Están prosperados con toda prosperidad. Recibo que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor como una virgen pura, santa, inmaculada a Cristo Señor nuestro, como una esposa digna del Señor. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto, clamo a Abba Padre, gracias Dios por su amor y por su don inefable. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Cumpliendo lo que está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, y cumpliendo lo dicho por el Señor como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Con respecto a la ofrenda para los santos. ¿Para quién? Para los santos. Haced vosotros de la manera que ordené, es una orden a las iglesias de Gálatas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue entre nosotros, no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra, ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios.
con los frutos de mis labios. Hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unido, abrazadito. Dios siempre nos quiere ver, porque somos Sus hijitos, llenos de su gran poder. gloria al Padre, gloria al Hijo. Y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Ese es mi Señor, mi Salvador, que luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello color que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entras en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar Bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol y te vas por la vereda, haga el príncipe Miguel a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, mucha alegría, y arriba, para y arriba, Yo te soy de la gracia y del Señor.
Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de mi corazón, el Espíritu de Dios. En la amada del Señor. Ay, qué día tan hermoso es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Pararara, Cristo bendito es el primero, el invitado especial. En este precioso nombre se te va a felicitar. Para felicidad bendecida. Te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Y aquí nos tienes unidos, hoy en un mismo
pa, pam, pam, pam. Cumpleaños. Te deseamos bendecida Yoxibel. Abba Padre, ángeles, con todos ustedes, amadas. Los amo mucho.